en la sociedad feudal habla de la educación del hombre feudal y cuando habla del capitalismo habla de la educación del hombre burgués. 1 y 2. Y habla después de la nueva educación, capítulo 1 es el que vamos a leer, donde hay alternativas posibles a revisar. ¿Por qué después de Aníbal Ponce vamos a educación latinoamericana? 2 cosas. Aníbal Ponce hace historia europea. Toma el modelo de la historia europea, se basa en un libro de Engels que se llama La familia, la propiedad y el Estado, entendible en 1932, no entendible ahora que hagamos historia centrada en Europa cuando tenemos una historia nuestra distinta. Y otra razón, las insuficiencias del marxismo no alcanzan a explicar nuestra historia desde la postura de este profesor. Entonces vamos a ver educación latinoamericana después con un eje enorme puesto en Paulo Freire, el más conocido de todos, pero de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, en adelante hay un montón. Y hay cosas sorprendentes que decía, por ejemplo, Simón Rodríguez allá por el 1800, que decía que en la escuela hay que educar para el trabajo, para aquellos que van a trabajar y que tienen que estar juntos negros, indios, mujeres y varones, todos juntos adentro de la escuela, mientras, por ejemplo, en Argentina, recién en 1813 tenemos libertad de vientres, o sea, a la asamblea del año 13 dice libertad de vientres, o sea, los hijos de los esclavos son los que van a ser libres. Eso significa libertad de vientres. Así que sorprende leer de eso y muchas otras cosas, leer de Simón Rodríguez en adelante y decir, bueno, y esto se los dejo como pregunta, ni piensen que se los voy a contestar, porque uno dice, mirá lo que decía Néstor, ¿y por qué no se logró? Ni piensen que se lo voy a contestar, lo van a tener que pensar ustedes porque es parte de los debates. Dejo la pregunta, ¿y por qué estas cosas siguen? ¿Por qué no se lograron? ¿Qué es lo que ocurrió con todo esto? 2 formas más de clasificar la ciencia histórica para poder mirarla desde otro lugar. El historicismo acá en el positivismo tenemos fundamentalmente en historia a un señor que se llama Spencer, ¿sí? Es el que habla del evolucionismo, habla del proceso de evolución. Hay otros, ¿sí? Que van a poder ir viendo. Además, ustedes tienen historia, ya va a volver Rodrigo, que está de licencia. Cuando vuelva Rodrigo, van a ver que en cuanto empiece a hablar Rodrigo, ustedes van a decir quédate para siempre, por favor. No saben qué profesor que van a tener. Así. Ahora lo llamo y le digo que te dice propaganda, mejor que cumpla, le voy a decir. Como con Rodrigo tienen historia de la literatura, hay cosas que van a ubicar acá, en la antigüedad, porque en ese periodo él trabaja. Ahí, entonces van a poder comparar y también sostener cosas que digan a favor o en contra de esto que les estoy diciendo, las van a poder sostener utilizando literatura. O sea, acá pueden traer cosas de otras materias sin problema. ¿Cómo estás? En el historicismo, un señor que se llama Dilthey trabaja con la idea de estructuras. Ya no son hechos, son estructuras sociales que unas reemplazan a otras. Y lo que hay que hacer es poder analizar cuál es la estructura de cada uno. Así que ustedes van a tener un libro marxista,
pero tienen 2 libros más que trabajan con estructuras, ¿sí? De esos 2 libros, el de Lorenzo Luzuriaga los dos se llaman Historia de la Educación y la Pedagogía. El de Lorenzo Luzuriaga es alguien que, por ser republicano, si no saben historia, averigüenlo, por ser republicano se escapa del franquismo en la Guerra Civil Española y viene a Argentina y empieza a enseñar en Argentina. El otro es de 2 italianos, Abaniano y Di Salberghi, que también lo pueden utilizar, y los dos analizan de diferente manera cuáles son las estructuras. Entonces lo que toman no son los hechos, siguiendo estas ideas, lo que toman no son los hechos, sino cómo las estructuras se van transformando y pasando unas a otras. Es otro tipo de análisis. Y nos queda el idealismo. Como ustedes van a leer a los griegos, y van a empezar a leer comedia y tragedia, van a leer a los griegos, yo voy a hablar del máximo exponente del idealismo y después vuelvo a los griegos para hablar de Platón. El máximo exponente, y acá sí les voy a dictar una frase, el máximo exponente del idealismo es Hegel. Marx fue alumno de Hegel y se dedicó a enfrentarlo y a traer a la tierra lo que Hegel planteaba como idea. La frase como frase es simple. Hegel dice: la historia es la astucia de la idea. La historia es la astucia de la idea que se piensa a sí misma para realizarse. La historia es la astucia de la idea que se piensa a sí misma para realizarse. Pongo la raya acá abajo, espero que la vean, y después la vamos a volver a ver en Platón. Hegel dice: hay una idea superior. Esta idea superior, que no somos nosotros los seres humanos, esta idea superior tiene que desarrollarse a sí misma. La única manera que tiene la idea para desarrollarse es crear la historia. Crea la humanidad y crea la historia, porque así se perfecciona a sí misma. Por eso es la astucia de la idea. La idea se piensa a sí misma. Es una astucia, se piensa a sí misma. Y astutamente crea la historia, porque como no le alcanza a compensarse a sí misma, se desarrolla, ¿sí? Ustedes no tienen tanta filosofía, entonces esto les va a ser escaso, así que introducimos algunas cosas de filosofía acá. O sea que la idea, que está en un plano superior, baja a la tierra, se desarrolla. Y cuando después de desarrollarse en sucesivas contradicciones que llama tesis y antítesis, cuando está en condiciones, puse abajo una T y una A, y cuando está en condiciones de desarrollarse vuelve a subir, porque ahí se produce una síntesis. Y esa síntesis que se produce, que produce consigo misma la idea, esa síntesis no es suficiente todavía, y tiene que volver a desarrollarse, y baja, se desarrolla de nuevo en tesis y antítesis, situaciones contradictorias, se sintetiza, en síntesis, la S ahí es una síntesis, y entonces eso explicaría estas edades. La explicaría desde el lugar que la historia se ha creado para transformarse hasta llegar a su máximo desarrollo. Después va a decir Hegel que el máximo desarrollo es en política Napoleón,
Dice, el máximo desarrollo que ha logrado la historia es en política Napoleón. Dice, en ciencia es este señor Comte, que crea el positivismo, y en filosofía soy yo, dice que como era modesto, dice que el máximo exponente de la filosofía es él. Y de aquí, con esta noción de tesis, antítesis y síntesis, crea un método de análisis que es la dialéctica. Lo que hace Marx es que dice no hay una idea superior, no hay nada metafísico, no hay nada por fuera de todo, borra esta línea y dice es lo mismo, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, pero en este proceso de lucha de clases en la Tierra. El motor de la historia es la idea, dice Hegel se escribe con H, ¿sí? Hegel. ¿Sí? Así que Marx, que es su discípulo, borra esta línea y dice, sí, es lo mismo, pero no, el motor de la idea no es, el motor de la historia no es la idea, sino que es la lucha de clases, porque para uno es esta idea, es idealista, para el otro, que es materialista y crea el materialismo dialéctico, entonces el motor de la historia es la lucha por la propiedad de los medios de producción. ¿Están hasta acá? ¿Son formas de ver la historia? ¿Para qué vemos esto? Para que ustedes descifren lo que están leyendo y decidan qué posición tienen. Porque, o no, o pueden tener un poco de cada una, no tienen por qué ser absoluto con ninguna. Pero saber que el otro que está escribiendo dice algo por detrás, ¿sí? Y además, insisto, que el profesor exponga no es verdad. Que el profesor exponga es el entendimiento del profesor. Los que quieran desarrollarlo leen más por su cuenta, pero entiendo que para que ustedes puedan leer historia hace falta saber de qué se trata, porque si no la historia parece un relato. Nos hacen un cuento y entonces cualquiera nos puede decir un cuento. Tengo el celular ahí. Iba a recurrir a San Google, pero después buscan entero este poema. León Felipe, en un poema que se llama Sé todos los cuentos, dice, he visto, se lo relato porque voy a decirlo como me acuerdo, es cortito, así que después lo pueden buscar entero. León Felipe, Sé todos los cuentos, y lo canta un cantor español que se llama Paco Ibáñez, así que lo pueden encontrar cantado. ¿Lo lees? ¿Quieres que te lea? Dale, Sí. fuerte, dale. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Bien, para pensarlo. Entonces digo, ustedes leen historia, hay que ver qué cuentos les cuentan. Traten de descifrarlo. Y hay profes, y hay docentes, y hay historiadores que les dicen lo que piensan y ponen su posición de frente, y otros que no. Yo considero que es tarea de un docente decir, hablo desde este lugar, y ustedes me pueden discutir lo que quieran. Punto. Nos podemos pelear, tengo pruebas de discusiones políticas y donde no estamos de acuerdo a patadas, y de hecho la semana que viene son las elecciones del Consejo Académico Institucional y en la lista de profesores, porque cuando ustedes, no sé si votan ahora o votan a partir del año que viene, creo que votan a partir del año que viene con una materia rendida, pero la verdad que no me acuerdo, eso lo hablan con su centro de estudiantes, pero acá hay 2 listas de profesores y lo digo con orgullo, es el único o uno de los pocos institutos donde hay listas de profesores y debatimos
y discutimos fuertemente qué clase de formación docente queremos dar. No se lo van a encontrar en muchos lados. Así que, y no se van a encontrar en muchos lados posturas pedagógicas diferentes, ya se van a ir dando cuenta en su propia carrera también. Bien, hasta acá. ¿Alguna idea, alguna pregunta, algo que quieran agregar o aportar ustedes? Yo quería preguntar el poema que no llegué a notar cómo era que se llamaba. Sé todos los cuentos, León Felipe, poeta español. Hace 2 semanas, cuando empezamos con esto, empezamos con 2 textos que también voy a subir. Si no los subo, me hacen acordar. Uno es un fragmento de Alicia a través del espejo, donde está discutiendo con Humpty Dumpty. Sí, por eso digo, lo empezamos hace 2 semanas, sí, pero si yo no se lo subo, háganme acordar que lo tengo que subir. La discusión con Humpty Dumpty terminan discutiendo sobre el significado de la palabra gloria, y Alicia le dice, la cuestión es que una palabra no puede significar tantas cosas, y Humpty Dumpty le contesta, la cuestión es saber quién manda. Y se acabó Sanjos, Humpty Dumpty, dice. Y el otro, estuvimos trabajando, es de un escritor peruano, Manuel Scorza, lo recuerdo, son 5 tomos, quien tenga ganas de leerlo es maravilloso, pero hay que tener tiempo para leerlos, que se llama Redoble por Rancas, y es toda la historia de los indios comuneros del Perú y la discusión por los títulos. ¿De quién son? ¿Cuáles son los títulos valederos? ¿Los de la corona o los que tienen ellos devenidos de los incas? Todo ese desarrollo, y en el tomo que yo tomé un párrafo nada más del libro Garabombo el Invisible, donde están discutiendo sobre los males de la papa, y entonces discutiendo esto, el ingeniero le dice al abigeo viene de abigeato, acuérdense, robo de ganado, y le dice que lo ayude y que junte gente para dar una conferencia. Le da toda una conferencia, dice, hablaba bonito, hasta que va y nos muestra una foto, dice, lo que nos arruinaba, yo me acuerdo de esa parte, dice, lo que arruinaba era un animal que nosotros no veíamos, disque microbios, me acuerdo del disque microbios, y entonces va y nos muestra la foto de un monstruo horroroso de 1000 patas, y todos se rieron y se fueron, y entonces terminan discutiendo porque le dice, perdóneme ingeniero, pero usted está deschavetado, ¿usted cree que no hubiéramos visto un monstruo como ese en nuestros campos? Y termina diciendo, así son ellos, Fermín, ven cosas que nosotros no vemos y al revés. Y ahí está la cuestión de la mirada, la estuvimos trabajando. La cuestión de la mirada te hace mirar diferentes cosas a través de la historia y a través de la literatura también, eso es seguro. Así que, ¿puedo borrar esto? Quisiera que recuerden, que hablen entre ustedes y que recuerden un momento, porque esto en algún momento lo vieron, que hablen sobre la alegoría de la caverna. De hecho, yo le había preguntado eso cuando leímos Y yo te dije que no la íbamos a ver, pero como tenemos más, nos queda un tiempo, vamos a hablar primero de la alegoría de la caverna. Explíquenla, hablen entre ustedes cómo era, de qué se trata la alegoría de la caverna. Si la recuerdan, capítulo 7 de la República de Platón. Yo conozco 2 capítulos, el 5 y el 7, por eso me acuerdo los números. El 7 es la alegoría de la caverna, el 5 es la línea. Una cosa que me enseñó una de mis profes, que antes de ser profe en la facultad era maestra de primaria.
Y esto no está en ningún libro. Se escribe en el pizarrón de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y se borra en el mismo sentido, no como estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque escribí primero esto. Entonces yo borro primero de izquierda a derecha arriba y voy borrando para darle tiempo a los estudiantes de que puedan copiar lo que necesitan en el pizarrón. Como yo frecuentemente me olvido de eso, entonces pregunto si puedo borrar, que es otra forma. Pero tenerlo en cuenta porque van a empezar a dar prácticas. Les recuerdo que en poquito tiempo van a empezar a dar prácticas y van a estar en el aula frente a esos indios indomables adolescentes que te vuelven loco y entonces yo siempre dije me lo tengo merecido cuando empecé a dar prácticas. Ya les voy a contar mi primera clase y dije me lo tengo merecido. Yo no era muy distante a eso. Alegoría de la caverna, háblenlo, háganse conocidas y conocidos, salúdense. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo estás? Vamos a laburar juntos un rato porque este profe insoportable nos mandó a trabajar juntos. Le quería preguntar si ya está subiendo cosas Más al fuerte, campo. a mí hablame más fuerte. Si ya está subiendo cosas al campo. Mira, hoy logré subir a YouTube los videos y no quería subir cosas hasta no subir videos, entonces estoy con eso. Y a mí me aparece todo del año pasado. No, lo tengo que borrar. Del año pasado, todo lo que diga 2021, olvídate. ¿Sí? Igual como lo van a necesitar todo esto para hacer el trabajo y el trabajo lo van a entregar con tiempo, no va a haber problema. Me van a correr a mí los del instituto para que cierre el cuatrimestre, pero yo les voy a dar tiempo para que lo lean tranquilos, porque siendo primer año, es lo que digo siempre, siendo primer año van a tener con mi trabajo por lo menos todo el receso invernal, las 4 semanas y lo entregan después. Porque hay mucho para leer, mucho para discutir, se van a poder reunir, entonces yo les voy a dar ese tiempo. Sí. Todos los demás no. Van a empezar con los exámenes antes del cuatrimestre, al cierre del cuatrimestre. No sé si todos los demás. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? ¿Cuándo termina el cuatrimestre? El 16 de julio. El 15 de julio, pero el 16 estamos programando algo que les va a interesar mucho a todos ustedes. Después, ella es escritora, es modesta y no se presentó con todo, pero ella Yo digo lo importante. escribe unos cuentos de terror fantásticos, pero no los lean de noche porque son de terror en serio. Sí, yo la conozco, nos conocemos de autores de Matanza, así que el responsable de que ella esté acá soy yo porque le hinché. Sí, viene bien. Yo voy a pasar a ver si están hablando de lo que hicieron el sábado a la noche o de la alegoría de la caverna. Había que buscar. ¿Vos no tenés cuaderno? ¿Vos no tenés cuaderno o preferís el carpetas? ¿te gusta más? Bueno. No, porque si era por no tener cuaderno lo resolvía, pero si preferís carpetas, yo no, las odio. Y los cuadriculados también. Todavía no subí. Y lo recuerdo. Se supone que filosofía lo veo. Gracias.
esas cosas hablan. Porque de esas cosas sacamos consecuencias de cuál es el papel del maestro. Acosta, voy pasando lista mientras ustedes se acuerdan. Acosta. Presente. Acosta Celeste. Sí. Alderete Maqueda. Alfonso. Amati.